Bueno, iniciamos la institución de la Cena del Señor y vamos a hablar en esta noche en el libro de Juan, capítulo 6, verso 53, para dar esa palabra como una plataforma que dice lo siguiente, la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 53. Dice allí lo siguiente: Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, hay algo importante que Jesús resalta acá, y es que dice que el que no coma su carne y beba su sangre no puede tener vida en él, pero el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna y Dios lo resucitará en los días postreros. Entonces está hablando de que hay algo que comer para poder gozar de la eternidad. Entonces, cuando viene este escenario es porque él alimentó a 5,000 que venían siguiéndole con la tropa, con la familia. Y en medio de todo lo que le están siguiendo, llega un momento donde se detiene y le pregunta que, ¿por qué lo están persiguiendo? Si es por el pan que perece o por el pan de vida eterna. Creo que Dios siempre nos va a llevar en una encrucijada que nosotros tomemos la mejor decisión, porque muchos en estos tiempos están siguiendo a Jesús, primeramente por lo que Él da, pero no por lo que Él representa. Entonces, ver este pasaje que estamos hablando en el libro de Juan, capítulo 6, verso 53, hoy queremos hablar qué es la cena del Señor. Y la cena del Señor, no, lo único que significa es que Él es el menú, Él es nuestro alimento. Entonces, basado en el libro de Génesis, capítulo 14, verso 18, vamos a ver un escenario. No sé si ahí están saliendo las láminas. Ok, entonces cuando vemos en el pasaje desde la antigüedad, antes de la ley, vemos dos personajes importantes, Melquisedec y Abraham. Entonces Abraham había vencido unas naciones y dijo que le fue a llevar, a honrar al rey Melquisedec. Y en ese momento que le llevó los diezmos a Melquisedec, dice la palabra ahí que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó un pan y vino y lo bendijo. Entonces, no lo curioso, que Dios dice, como dice en Eclesiastés 3:15, que dice, aquello que es ya fue y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, Melquisedec representa el sacerdocio y Abraham tuvo que tomar de aquel pan y aquel vino que simboliza algo. Melquisedec está simbolizando algo importante para poder bendecir a Abraham. Y el pan y el vino, ahí en ese secreto, simula lo que es la cena del Señor. Entonces, cuando seguimos avanzando en el pasaje, vamos al libro de Marcos capítulo 14, verso 25, y hay algo importante donde hablar de la cena del Señor, que es la cena del Señor, como hablamos anteriormente, es comer de Él, ¿sí? Él es el menú. Y entonces por eso se le llama la cena del Señor. Y en Marcos 14, 25 dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces habla de que hay un fruto de la vid y hay un fruto nuevo que lo ha de beber en el reino de Dios. Eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, que es lo que quiere hablar Jesús en ese detalle. Podemos verlo que en el libro de Juan, en las bodas de Canaán, en la boda de Canaán, habla en el capítulo 2 donde se celebró una boda y la madre le dice, Jesús, ¿no te ha dado cuenta que se acabó el vino? Y Jesús le dijo, ¿por qué me molestas, mujer? No ha llegado mi hora. Y cuando habla la hora, estaba hablando la hora porque más adelante vamos a ver que el Señor dice cuando ya va a ser expuesto a la cruz, dice, ha llegado mi hora. Y la hora tenía que ver con el vino y el vino simboliza la sangre. Entonces, cuando vamos al pasaje que estamos leyendo en el libro de Marcos, que no la bebería más hasta volverla a beber en el reino
de los cielos. Entonces nos damos cuenta que cuando celebraron la boda de Canaán, la sorpresa del maestresala es que dice, oye, pero todos dan el vino mejor inicial y después dan el vino inferior, pero este ha reservado el mejor vino para lo último. Entonces entender que en la vida de Jesús nosotros tomamos de un vino bueno, pero va a haber un vino más excelente. Entonces están hablando la posición de que no va a haber algo inferior. Seguimos en el pasaje de Lucas 22:14 para ir haciendo como la plataforma de lo que queremos hablar, de lo que es la cena del Señor y la importancia. Y Lucas 22:14 dice algo importante. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Entonces, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Quiero decir algo que pasó en medio de esa mesa. Resulta ser que los judíos, importante, los judíos celebran la Pascua, porque vamos a ver luego en el libro de Éxodo capítulo 12, donde él dice que esto hay que celebrarlo, dice Jehová, perpetuamente, ¿sí? En memoria. Entonces, cuando se celebra la Pascua, él le dio ese mandato que sea perpetuo al pueblo de Israel. Y obviamente Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y desde que se significó eso, los judíos la celebran. Hasta la fecha la siguen celebrando una vez al año. Pero la noche que Jesús fue entregado, dice la palabra, después de haber cenado. Quiere decir, comieron el cordero porque estaba en el tiempo de la Pascua. Después de que comieron el cordero, ahí se abre como otro espacio, porque los judíos siguen celebrando la Pascua. La iglesia es que tiene que empezar a celebrar es la cena del Señor. Eso hace algo diferente. No nos volvamos judíos mesiánicos, que tenemos que guardar ciertas cosas que en la vida de Jesús fue sombra de lo que había ser. El judío sigue celebrando su Pascua. Nosotros, desde ese momento, la iglesia empieza a celebrar la cena del Señor. Por eso dice la palabra, después de haber cenado la Pascua, tomó pan y vino y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros os es entregado. De igual manera, esta es la copa del nuevo pacto. Entonces entender que él cuando toma, asume la copa y el pan, es lo mismo que significó Melquisedec cuando Abraham el pan y el vino. Y eso da a entender, por eso que dice que Jesús es la orden del sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, como dice el libro de los Hebreos. Entonces, seguimos avanzando un poquito más. ¿Qué significa la Pascua? ¿Qué significa aquello? Vámonos al libro de Éxodo capítulo 12. Vamos a ver en ese pasaje el significado en Éxodo 12:11, que dice lo siguiente: y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Entonces, cuando habla de la Pascua, vean lo que le ordena, Dios le ordena al pueblo de Israel que lo tienen que comer de esta manera. Una de las formas dice, ustedes tienen que ceñirse vuestros lomos, tienen que ponerse su calzado y su bordón. Eso es señal de que ustedes van a salir. No hay otro significado. Quieren comer la Pascua, pero tienen que estar ceñidos, calzados y tienen que tener el bordón. ¿Sí? Entonces ellos esa noche, que era la muerte del primogénito, Egipto tuvo la muerte del primogénito del animal y del hombre, pero en el pueblo hebreo estaba la muerte del cordero, la sangre en los dinteles que estaba señalando la protección contra el mal, contra la Pascua, y en los dinteles de las puertas. La sangre no se le permitía al pueblo hebreo tomarla de ninguna manera, porque ellos reseñan claramente que en la sangre está la vida. Entonces, por ende, la sangre no la podían tomar. Algunas tradiciones o religiones dicen que, como los testigos de Jehová, que dicen de repente que no pueden hacer transfusiones de sangre a la persona. Entonces, ya va, que hay como un feedback por ahí. Ah, ya estamos listos. Ok, entonces no se puede transferir, según los testigos de Jehová, la sangre, porque la vida está en la sangre. Pero en la antigüedad los hebreos no pudieron nunca comer algo que tuviera que ser procesado con sangre.
Pero cuando vemos en el capítulo 6 que leímos de Juan, capítulo 6, verso 53, y en adelante, donde dice Jesús al pueblo de Israel, el pueblo judío, le dice, mira, que el que no coma mi carne y beba mi sangre. Por eso dice, wow, pero ¿quién se ha de comer esto? Porque a ellos se les es prohibido. La sangre anteriormente era una simbología, porque no podían comerla porque era la sangre del animal. Pero dice que en la sangre está la vida, y estaba hablando de la sangre de Cristo. Por eso Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, ahora tiene vida eterna, y yo lo voy a resucitar en los días postreros. Entonces, siguiendo avanzando al otro versículo del significado, el libro de Éxodo capítulo 12, verso 17, hablando de la Pascua, dice ahí claramente, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día, ¿qué es lo que dice allí? Saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Por eso el judío celebra todos los años la Pascua, la iglesia la cena del Señor, ¿sí? Y entonces cuando dice que te acuerdes porque te sacó la cena del Señor, cuando estamos hablando de la cena del Señor, vamos por otro momento en el pasaje en el libro de Éxodo 12:26, que dice lo siguiente: y cuando os dijeren vuestros hijos, y aquí voy a hacer un paréntesis corto, dice, y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Porque obviamente ellos tenían que comer un cordero, dice, del tamaño de la familia. Y si la familia era pequeña, tenía que invitar a algunos de los que estuvieran cercanos. Ellos tenían que compartir y comer el cordero en familia. ¿Qué simboliza? ¿Qué sombra lo que ha de venir? Que a Cristo necesitamos llevarlo al hogar, a la familia, y necesitamos todo comer de Jesús. Y dice a su vez que había panes sin levadura, estaba el cordero y estaban las hierbas amargas. Entonces, claro, cada vez que los hijos le hacían como esa pregunta, ¿pero qué es esto? En el otro versículo que está más adelante lo vamos a ver, donde cuando dicen, bueno, y cuando los hijos le pregunten por qué, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirá, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Eso quiere dar a entender que la Pascua y lo que ellos estaban compartiendo, el cordero en familia, los niños participaban. Cuando decimos de participar, ellos comían del pan y ellos estaban compartiendo las hierbas amargas, y cada vez que caían las hierbas amargas decían, pero ¿y esto qué es? Porque nos están dando un alimento, pero no sé por qué tenemos que comer esto amargo. Y decía, eso es para que te acuerdes de dónde Dios te sacó, de la esclavitud. Y eso se lo dirás a tus hijos cuando te pregunte. Y dice que eso lo debemos hacer en nuestras generaciones. Muchas veces en las congregaciones podemos ver que se efectúa la cena del Señor, y al momento de efectuar la cena del Señor, y los niños cuando están viendo que a todos le van repartiendo, y ellos quedan ahí como en un pendiente porque no saben por qué a ellos no les dan la cena del Señor, y dicen, no, mira, no estás preparado, no estás preparado, no estás preparado, no es para ti, no entiende. Pero como ellos entonces en el pueblo de Israel desde pequeños ellos estaban acostumbrados a eso, porque preguntaban por qué estaban comiendo eso. Pero quizás nosotros ahora lo que estamos hablando es que no les permitimos, y llega un momento a veces que aquellos niños crecen y cuando le van a oficializar la cena dicen no, no, ¿por qué? Porque le dieron tantos no que ya no lo ven. ¿El por qué? Porque no se sienten predilectos, no se sienten, como se dice, asociados con lo que es las cosas del Señor. Eso es importante, solamente lo dejo en el abierto. Ahora, cuando estuvimos hablando de que significa, la cena del Señor significa te vengo a sacar, que eso en una oportunidad cuando estaba conversando con nuestro hermano Fernando, le decía, mire, la cena del Señor no es otra cosa que dice te vengo a sacar. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver te vengo a sacar con la cena del Señor? Deuteronomio 5:15 dice algo importante. El libro de Deuteronomio 5:15 dice, acuérdate que fuiste ¿qué? Siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá. ¿Con qué? Mano fuerte. Ustedes por un momento pueden apretar sus puños. Ahí, por favor, quiero ver los puños de ustedes apretados ahí de la audiencia. Eso es mano fuerte. Ahora, brazo extendido. Extiendan sus brazos por un momento ahí. ¿Qué simboliza eso para ustedes? La cruz. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Mano fuerte y brazo extendido. Ahí está la cruz del Señor.
Y entonces dice, acuérdate que te saqué con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado a que guarde. Pero cuando vemos con mano fuerte y brazo extendido, obviamente está la mano de Dios para él haber sacado a la iglesia, tuvo que ser crucificado. Pero muchas veces no entendemos por qué fue mano fuerte y brazo extendido, símbolo de una cruz. La cena del Señor no es otra cosa que la cruz del Calvario, su cuerpo molido y su sangre derramada por todos nuestros pecadores. Por todos los pecadores. Ahora, la pregunta es, el ladrón de la cruz que no pudo tomar la cena del Señor, ¿pudo haber sido salvo o no fue salvo? La pregunta es que, eso lo vamos a ver un poquito más abajo, porque es curioso, cada palabra que dijo, el ladrón de la cruz dijo una palabra que está impresa en el Antiguo Testamento, todo es sombra de lo que había de venir. Entonces, cuando hablamos en el libro de Te vengo a sacar, en el otro verso que estamos buscando por un momento, Génesis 40, 21, vamos a ver la vida de José, el copero y el panadero. ¿Cuál es la diferencia de José, el copero y el panadero? El copero y el panadero, ¿qué representa para nosotros ahí? Vuelvo y repetimos, el pan y el vino. La cena del Señor en la vida de José. Pero no lo vemos, pensamos que era una ilustración. Casualmente llevaron dos que delinquieron durante aquel rey y lo metieron preso con José. Pero eso tiene algo, mucha sombra de que es Cristo. Por eso dice la palabra, escudriñad bien las escrituras, porque a ustedes les parece que dan vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entonces, lo que yo noto siempre en los pasajes que veo es que Jesús me aparece en el escenario. Siempre está Jesús ahí. Nunca Él se ha retractado. Él es el único libro donde el autor está presente. Entonces, cuando volvió de su oficio, dice, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, e hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Le caen dos reos a José y los dos tuvieron un sueño el mismo día y decía, 3 días, ¿qué va a pasar? Bueno, el panadero, el cuerpo tenía que morir, el panadero es colgado, la palabra dice, maldito el que sea colgado en un madero. ¿A quién están simbolizando ese escenario? Un panadero, pero no era un simple panadero, es el cuerpo de Cristo que estaba siendo colgado. Entonces entender esa parte, pero reivindicaron ¿a quién? Al copero. Ahora el copero, pero José le dice una palabra importante y le dice al copero, acuérdate de mí cuando estés en el rey. Vamos entendiendo un poquito más, acuérdate de mí. Entonces el copero se le olvida, pero a Jesús no se le olvida. Se le olvida hasta que Faraón tuvo un sueño de las vacas gordas y flacas, y en ese soñar y en ese despertar es que le comenta al copero, y el copero es allí donde el copero llega y se acuerda. Wow, pero es que estaba en el reino, ahora se acuerda y dice, mira, y manda a sacar ¿a quién? A José de la cárcel. La pregunta es, la sangre es señal de liberación, de reivindicación, de posición. Entonces, entender esa parte de José y el panadero, vamos a otro versículo que está más adelante, que viene siendo Lucas 22, 19. Pero ¿se acuerdan que les hablé de aquel que estaba en la cruz diciéndole a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés donde? En tu reino. Y Jesús no era como aquel copero que lo dejó un tiempo. Jesús se acordó diciéndole, te aseguro que estarás conmigo en mi reino, en ese paraíso. Entonces lo que pasó allá con José, que le decía al copero, es lo mismo que pasó el ladrón de la cruz, porque le está diciendo, Señor, acuérdate de mí. ¿Por qué? Porque la palabra que estábamos hablando hace rato, que el Señor te vino a ¿qué? A sacar. En el próximo capítulo que vamos a leer de la palabra, rápidamente dice, ya lo pongo por un momentito, creo que se alteró uno por allí, ok, y yo les coloco ahí, Jesús viene siendo ¿qué? Nuestro copero. ¿Y cómo ver ese pasaje que Jesús viene siendo nuestro copero? Lo voy a ver por aquí, donde dice la palabra del Señor ok, ahí lo tenemos.
en el libro de 1 Corintios 11:23. Ya por ahí estamos casi al cierre, pero me voy hacia arriba porque creo que corrieron un poquito más. Estábamos hablando de José, copero y panadero, ¿sí? Hacerlo en memoria. En Lucas 23:42 y 43 es donde aquel le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto digo que hoy estarás conmigo en la certeza. Ahora vamos a Nehemías 2:2, cuando estoy hablando de que hay un pasaje en el libro de Nehemías 2:2 que tiene que ver de igual manera con lo que seguimos. Todo tiene, yo digo que de Génesis a Apocalipsis es el mismo hilo que va cosiendo hasta la boda del Cordero. Entonces, Nehemías 2:2, el rey le dice a Nehemías: ¿por qué estás triste? Y me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no está sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, decía Nehemías. Pero el punto está que el copero, Nehemías, tenía la facultad de ser la seguridad del rey ante la copa. Para que no llevase ningún veneno, la persona tenía que tomar de la copa. Y si tenía aflicción de dolor, de enfermedad, el rey paraba, no tomaba eso. Por eso le dice a Nehemías: Nehemías, ¿por qué estás triste tu rostro? Entonces eso va a entender porque algo le estaba afligiendo. Pero ahora, cuando seguimos al pasaje que nos sigue adelante, por eso digo que Jesús es nuestro copero, porque en Lucas 22:42 notamos que hay una copa en el Getsemaní, pero una copa imaginaria, pero hay una copa simbolizando aquello, el copero. Pero esa copa de Nehemías no tenía enfermedad, pero la copa de Cristo sí tenía el veneno, lo que nosotros le metimos a esa copa, diciendo: Padre, si quiere, pasa de mí esta copa. Esa copa que debimos tomárnosla nosotros, se la tomó Él. Él es nuestro copero. Y dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo. ¿A qué fue? A darle fortaleza. No era fácil esa copa. Y dice que estando en agonía oraba más intensamente, y su sudor como grandes gotas de sangre caían hasta la tierra. Entonces empezó como que le llegó la hora donde estaba sacando la sangre de sí en medio de tanta exasperación. Entonces seguimos al otro contenido de la palabra, que está basado en, ya que ya estamos casi en el tope del cierre. Y cuando hablamos que Jesús es nuestro copero, estamos hablando, creo que voy con buen tiempo porque estaba midiendo el tiempo, pero cuando dice el apóstol Pablo, cuando está haciendo la cena del Señor, dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Lo curioso acá es que el apóstol Pablo dice que él recibió del Señor. Y uno dice: pero ¿cómo pudo haber recibido él del Señor eso? ¿En qué momento se le apareció Jesús a Pablo y le oficializó la cena del Señor? Es lo curioso, y eso conversando en estos días, porque muchas veces cuando nosotros creemos que oficializamos la cena del Señor, somos nosotros. Y dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracia. Entonces, entender algo importante, le decía a los hermanos en estos días, entender que la cena del Señor es el mismo que la está instituyendo, es el mismo que la está oficializando. Porque cuando el Señor dice: cada quien revísese a sí mismo, yo como pastor tengo que estirarme un paneo y escanearme, yo tengo que revisarme. No es porque yo estoy exonerado de. Todos necesitamos revisarnos. Y en el momento que yo me reviso y leo la palabra que dice: porque yo recibí del Señor. Pablo estaba recibiendo, indistinto la persona que se la oficializó, fue a un apóstol, un ministro, un anciano, un presbítero, pero alguien se lo está oficializando. Pero cuando usted empieza a revisarse y oye al ministro que está ministrando la cena del Señor decir: oiga bien esto, cuando yo siento que yo me estoy revisando, y en estos días cuando tomamos la cena del Señor acá en Make It Happen, recuerdo que nuestro hermano la estaba oficializando
Y cuando yo me estoy revisando y cuando Él suelta la palabra, yo no estoy viendo al hermano que la está oficializando, yo estoy viendo al mismo Jesús, de la cual, porque yo al decir, mira, este es mi cuerpo, pero yo no soy el cuerpo es Él. Alguien está hablando a través de mí, este es mi cuerpo que por ti lo parto. Entonces cuando yo me reviso y recibo esa información, siento que es Dios, que Cristo mismo me lo está ministrando. Y esta es mi sangre, no es la sangre mía, es la sangre de Él que estamos ministrando. Amén. Entonces dice, cada vez que bebieres de este pan y comieres de este pan, bebieres de esta copa, su muerte ustedes estarán anunciando. Ahora la pregunta que estamos hablando, si en la vida de Israel, de los hebreos, cuando hubo la Pascua, significó vístete, ¿por qué se iban a vestir con sandalias, con ceñido y con bordón? Porque los venía a sacar, era liberación. ¿Por qué cuando José, en vista de eso, fue la copa? Porque te vengo a sacar. Y ahora cuando venimos a Cristo, que dice, cada vez que ustedes coman de este pan y beban de esta copa, mi muerte, están anunciando hasta qué. Hasta que Él venga. ¿Pero para qué va a venir? Porque nos va a sacar, hermano, no es para dejarnos, nos va a sacar. Entonces eso es importante que entendamos que la cena del Señor es señal de que Él nos viene a liberar. Y mucha gente, no vamos a hablar ahora sobre otro término, pero la gente en Israel cuando entendió eso, que el Señor con mano fuerte y brazo extendido nos iba a sacar. Entonces, ¿qué es la cena del Señor? Muchas veces nosotros estamos cuestionando que si la cena del Señor, si es jugo de uva, si fue vino, si hay que hervir el vino, si hay que echarle azúcar. Hermano, estamos buscando tantas cosas y estamos viendo y no estamos viendo a Cristo. Como la quieras tomar, pero simboliza a Él. No sé si me voy explicando. Entonces a veces dice, pastor, pero es galleta, es casabe, es panes sin levadura, es pan árabe, es pan común, pero el común tiene, hermano, no estamos viendo a Cristo en medio de lo que se está oficializando. Y lo más tremendo que dice la cena del Señor, y eso es importante que todos lo entendamos y lo apliquemos, que dice, haced esto en memoria de mí. Es un mandamiento, no es una sugerencia. No, yo no la voy a tomar. Hermano, es un mandamiento. Es como cuando papá o mamá te decía, mira, abre la boca y tómate el remedio. No, yo no quiero. Si tú no quieras, te abrían por aquí, te tapaban la nariz, pero es un mandamiento, tienes que tomártelo. No sé si me voy explicando. Entonces, la cena del Señor es un mandamiento, no es una sugerencia, es un mandato. Y muchas veces nosotros quizás, en vez de revisarnos nosotros, revisamos a los demás. Dijimos, no, fulano no la puede tomar. Uno no sabe cómo la intimidad con aquel, cada quien tiene que revisarse. Pero dice la palabra que debemos tomar en el libro de 1 Corintios 11, 23. Pero si nos vamos a la parte de arriba, creo que me quedan como unos, dígame alguna señal por si acaso por el tiempo. Pero cuando vamos a 1 Corintios capítulo 11, verso 17, hay algo importante allí que necesitamos aplicar y entender. Cuando fue instituido la cena del Señor, porque siempre hubo una cena ágape, porque el pueblo de Israel se dio cuenta que ellos celebraron la Pascua, pero cuando estaba Jesús sentado en la mesa, y en el momento de la mesa, Él dice, ¿cuántas veces yo he deseado comer esto con ustedes? El anhelo que tenía Jesús de comer eso con su discípulo y después de comerle ese día, pero no lo comeré más. ¿Por qué? Porque ya se cumplió esto hasta que lo come de nuevo con ustedes en el reino de Dios. Entonces, va a haber un vino nuevo, sí, un vino excelente. Se proveyó para lo mejor para nosotros. Entonces, entender que en Corintios 11... verso 17 dice lo siguiente, que dice, Pablo dice, mira, veo que cuando ustedes se reúnen no es para lo mejor, sino para lo peor. Entonces está hablando de la institución de la cena, pero lo que es beberla indignamente. Y hablaba ahí, usted se va del contexto del verso 17, dice, porque veo que hay entre ustedes, oigo que hay división y en parte lo creo, porque unos se adelantan para comer y otros se embriagan y otros tienen hambre. Entonces Pablo en Corintios está hablando de una situación que pasó en ese momento, que era que la gente tenía una mesa ágape porque tenían la cultura de que antes de oficializar la cena del Señor tenían que comer, tenían que compartir.
en unidad, en hermandad. Y eso es cena del Señor. La cena del Señor no es otra cosa, muerte. Porque Jesús, lo que presentamos con el pan y el vino, Señor, tú con estos elementos moriste por mí. Este es tu cuerpo y este es tu sangre en expiación de mi pecado. No es otra cosa. Entonces ahora que estamos haciendo memoria en eso tan lo sublime de Dios allí, entonces vemos que la iglesia de Corintio estaban haciendo una cena ágape y la gente llevaba comida y la gente llevaba bebida. Habían gente pudientas que tenían con qué llevar, habían gente que no tenían, porque ahí habían esclavos, habían pobres, habían extranjeros, habían viudas, habían huérfanos, pero había gente que tenía pudiente. Entonces, la gente pudiente llevaban comida, llevaban su vino. Por eso digo, no sé si es con agua de jugo o jugo con azúcar, pero llevaban su vino. Y el punto está que dice que cuando entonces venía la cena ágape, se adelantaban a comer. Y qué terrible cuando las personas se iban a sentar y ya no habían dejado nada porque la misma gente se adelantaron a sus propias comidas y el que llevó los vinos se embriagaban. Entonces Pablo le dice, no, ¿usted cree que los alabaré en esto? En esto no los alabo. ¿Por qué no los alaba el apóstol Pablo? Porque está viendo, dice, ¿acaso ustedes no tienen casa donde comer y beber? Si hubieran quedado en su casa comiendo y bebiendo, porque esto ustedes no lo van a llamar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque están viendo que los demás tienen hambre y ustedes están comiendo, no le ofrecieron. Y ahora Pablo, ahí es donde habla, porque yo recibí del Señor lo mismo que le estoy enseñando. Jesús, cuando partió el pan, se lo dio a todos por igual. Eso es lo que está él tratando de simplificar. No es que porque tenga una división yo con un hermano, no. Tiene que ver que hay algo equitativo en la iglesia. Y dice, por eso yo aprendí del Señor lo mismo que le estoy enseñando. La noche que Jesús fue entregado, tomó pan y después de haberlo partido, eso fue lo que entendí de él. Él no se comió el pan, él lo repartió. Por eso que el ayuno que habla en Isaías 58:11 dice, el ayuno que yo escogí, ¿cuál es? Que parta tu pan con el hambriento. Entonces tiene que ver con el compartir. Entonces, para ir cerrando, creo que estamos donde dice la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Ese elemento que estamos tomando cada vez, estamos anunciando que Él murió. Cada vez que tomamos esto, wow, Él murió. Mi muerte estás anunciando. Cada vez que oficializamos la cena del Señor, estamos anunciando Él murió. Pero estamos anunciando Maranata, que Él también viene. Entonces, si vemos que el evangelio se encierra, que el bautismo que viene siendo, el bautismo también es muerte, sepultura y resurrección. Dice, el evangelio es muerte. Sí, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Muera cada día, niéguese y sígame. El evangelio es para muerte, para poder tener el poder de la resurrección. Amén. Entonces, con esta palabra que hemos venido conversando, hablaba con este último punto que es quién es digno, y eso lamento no lo puse en la lámina, pero una de las personas dice, pastor, ¿y quién es digno de tomar la cena del Señor? Hablábamos que si hubo un hombre que fue el más grande reconocido por Cristo, fue Juan el Bautista. Dice que entre los hombres nacidos de mujer no hay otro más grande como Juan. Y Juan, cuando ve a Jesús en el bautizo, le dijo, Señor, yo debería ir a ti y tú vienes a mí. Por otro lado dice, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, porque yo bautizo en agua para arrepentimiento, él en Espíritu Santo y fuego. Y en ese momento, él dice, yo no soy digno de desatarle ni de encorvarme. Le está diciendo Juan que él no es digno ni siquiera de encorvarse. Entonces, si Juan, que era como nazareo desde su nacimiento, fue llevado al desierto, también como Jesús tuvo que ser escondido porque también estaba al acecho de ser muerto. Y vivió una vida que no tuvo prácticamente casi familia porque sus padres, si a Jesús quedó, imagínense los padres de él que tenían una edad avanzada. Entonces, Juan fue un hombre que comenzó su ministerio y duró 6 meses. Pero fue en 6 meses, no hizo milagro, no hizo liberación,
pero proclamó el camino del Señor, anunció arrepentido y convertido porque el rey no se acercó. Entonces, si ese hombre que se prácticamente desde el vientre lleno del Espíritu Santo, ese hombre no se sentía digno, cuénteme cómo me siento yo para oficializar algo. Y dice la palabra en Apocalipsis que estaba Juan, el teólogo, y en esa visión veía que alguien le dice, mira, ¿quién es digno de desatar el sello y abrirlo? Y él se levantaba y veía por todos lados y decía que no vio a nadie. Y lloraba porque decía, ¿cómo es posible que en este cielo no hay nadie? Y alguien le dice, mira, no hay ningún digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. El único digno es el Cordero que venció. Él es digno. Entender que Él es digno. Entonces no digamos quién es digno para tomar la cena del Señor. Yo soy el primero, digo, Señor, yo no la puedo tomar. Si Juan no es digno de encorvarse, yo no soy digno ni de mirarte. Pero Él nos dignificó. Tomar la cena del Señor indignamente significa, hoy veo en el cuadro de Make It Happen, veo muchos rostros. Si usted lo puede unificar así, se ve el cuerpo, un cuerpo completo. Yo quiero decir que cada vez, permíteme una galletita por ahí, para simbolizar algo, 2 minutos y estamos listos. Hay algo importante que es lo siguiente. Una galletita de soda. Algo importante que le quería comentar y con esto cierro. La importancia de que todos estamos juntos. Porque yo no sé si mi hermano Hernando puede ser esta orejita, Samuel mi otra oreja, mi esposa la nariz, mi hermana Gina los ojos, mi hermano José Yareli. ¿Qué parte del cuerpo es? No sé, de repente es mi cuello. Mi hermana Rosemary el brazo derecho. Los hermanos Carpio son mis pies. Mi hermano, el hermano Fernando debe ser corazón, mi raíz. Tú eres parte de mi costilla. Heidi, tú eres, no sé, la rodilla, la rótula. Hermana Mari Salazar, que te estás riendo ahí. Mira, tú quizás eres una mano, un dedo. Catherine. Todos somos uno en Él. Somos un cuerpo. Este es el cuerpo. ¿Qué ocurre? Que Jesús dijo que la noche que fue entregado, todo esto se partió. Y todo eso se tiene que unir de vuelta. ¿Por qué? Porque somos uno en Él. Pero si yo creo que voy a tomar la cena, pero este no lo quiero, lo aborrezco, no lo trato, entonces yo estoy tomando la cena indignamente porque no discierno que Él es parte del cuerpo. Tomar la cena del Señor es cuando usted tiene diferencia con terceros. ¿Vamos entendiendo? Cuando usted no discierne que todos nos necesitamos y somos complemento en Él. Amén. Dice claramente, el que bebe la cena indignamente no dice otra cosa, sino el que no discierne que somos un cuerpo. Cuando usted discute, tiene diferencia, usted no está discerniendo que es un cuerpo y pues por Él murió Cristo. Y cuando dice la palabra, ¿quién es el mayor? Me lamento en estos días que estaba leyendo la cena del Señor y noto que Jesús, cuando la noche que iba a ser entregado, dice allí que en ese momento, déjame recordar dónde es que dice el pasaje, que dice cuál es el mayor, Lucas 22, 27. Se lo pongo ahorita porque me traspapelé en ese momento, pero ¿cuál es el mayor? Porque Jesús le está hablando que Él va a ser entregado por todos los pecadores. Imagínense, está diciendo, mira, voy a ser abatido, voy a estar muerto. Y ellos lo primero que hacen, dice que hubo una disputa en medio de ese servicio. Tomaron la cena del Señor, pero hay una disputa posterior diciendo, bueno, ¿cuál será el mayor? Porque muchas veces pensamos que, bueno, ¿quién va a ocupar aquel cargo? ¿Sí? Y están con esa disputa, ¿quién va a ocupar aquel cargo? Y en ese momento están, ¿cuál es el mayor? Y en ese, cuando dice Lucas 22, 27, porque ¿cuál es el mayor? Y Jesús le responde en ese momento cuando ellos están discutiendo, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Obviamente en las mesas si se sentó papá o mamá, ellos son los mayores que hay que servirlos. Mas yo, dice Jesús, mas yo estoy entre ustedes como que, como el que sirve. ¿Es el que está en la mesa el mayor? Sí, yo soy el mayor, pero yo estoy con ustedes como el que sirve. Estoy entre vosotros.
si nosotros no entendemos que Jesús está dentro de nosotros porque Él quiere a través de ti servir, si no lo vemos que está a través de nosotros en el servicio, cuando oficializamos la cena y pensamos que es un pastor, un ministro que la está oficializando y no es el mismo Cristo que te está diciendo este es el pan, la copa, haz esto en mi memoria. Eso es lo que quería finalizar en relación a la cena del Señor. Así que alguna pregunta o comentario, queremos dar gracias por este tiempo que hemos compartido. Si hay alguna pregunta de alguno de los hermanos, pastores, estamos abiertos.